días. Nuevamente bienvenidos al quinto ciclo de conferencias Moviéndote Conciencias del Colegio de Educación Física. Les recordamos a todos mantener sus cámaras y micrófonos apagados. También les recordamos que la sesión será grabada para ser retransmitida por YouTube. Les solicitamos que todas las preguntas sean colocadas en el chat en mayúsculas para poder darles lectura al final de la conferencia y que nos responda el conferencista. También les recordamos que el chat únicamente es de uso académico. El día de hoy tendremos la conferencia Bases del Entrenamiento HIIT y Funcional para Adolescentes a cargo del maestro Jonathan Rivera Guerrero, del cual me permitiré leer una breve semblanza. Es licenciado en Educación Física, cuenta con una maestría en Educación Básica en el campo de intervención Cuerpo, Salud y Movimiento. Tiene un doctorado en Educación. Actualmente se desempeña como docente dentro de la Escuela Nacional Preparatoria número 9, Pedro de Alba. También es docente de la Escuela Superior de Educación Física y de la Escuela Superior de Educación Física de Cuautla. En cuanto a su experiencia impartiendo cátedra en el ámbito de la educación física y los temas afines, se ha desempeñado desde la educación preescolar hasta el doctorado y como asesor para procesos de titulación profesional. Bienvenido, maestro Jonathan, adelante. Hola, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para participar en este ciclo de conferencias, Moviéndote Conciencias. Siempre es un placer compartir en estos aspectos de dinamismo de la información y de nuevos conocimientos. Bueno, entonces así es, el día de hoy vamos a tener la presentación de bases del entrenamiento HIIT y funcional para los adolescentes. Si me pueden ayudar compartiendo, por favor, la presentación. Gracias. Entonces, bueno, obviamente cuando nosotros nos acercamos a la dinámica del entrenamiento, siempre buscamos una estrategia o un medio que nos ayude a fomentar esa parte del desarrollo físico al que tiene que hacer caso el sujeto o las personas en este caso. En este caso nos vamos a referir precisamente a esta modalidad de entrenamiento que está en boga, que se ha puesto en tendencia y que nos va a dar unos resultados en cuanto a las cualidades físicas y las capacidades físicas que vamos a ir abordando. La siguiente, por favor. Bueno, primero, ¿qué vamos a entender por el entrenamiento? Es decir, nosotros tenemos que tener una perspectiva clara de qué es un entrenamiento. ¿Por qué? Porque hay categorías conceptuales que se le parecen, como el ejercicio físico, como el deporte, como la misma educación física, etcétera. Entonces, de entrada, desde una manera genérica, el entrenamiento es un proceso que va a generar un proceso de cambio, un cambio en una de las situaciones o de los desarrollos que posee el sujeto, físico, motor, cognitivo o afectivo, que van a ser los parámetros en los que nos desarrollamos. Es decir, nosotros podemos entrenar las cuestiones físicas, las cuestiones motrices, las cuestiones cognitivas. Cuando nosotros vamos a presentar, por ejemplo, un examen de matemáticas, también repasamos, estudiamos y desarrollamos un entrenamiento en un cierto número de horas a partir de estos elementos. Entonces, el entrenamiento va a generar este cambio que vamos a buscar. Pero ¿en qué dinámica nos tenemos que acercar en esta corriente en específico de la educación física y la cultura física? Específicamente en el deporte para la salud, que es el que buscamos para los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria, con miras a desarrollar sus elementos de motricidad, de corporeidad, de capacidades físicas. Obviamente, ya el deporte para la salud nos habla sobre las cuestiones, primero, decíamos, de un cambio establecido a través de una mejora. Es importante entender el proceso de planificación. ¿Por qué? Porque la planificación, esta mejora planificada, nos va a permitir ir graduando el alcance que vamos teniendo de los objetivos o de los propósitos a los que nos vamos a dirigir. Obviamente, al ser una cuestión que va centrada a la salud, tiene que ver con el rendimiento corporal, es decir, con la condición física que poseemos. Todos tenemos en todo momento una condición física, la cual va a ser graduada de acuerdo a las experiencias que desarrollemos conforme a nuestra vida cotidiana. Es decir, la mayoría de las personas ahorita tienen la condición física mermada debido a que tuvimos una situación de pandemia que nos mantuvo encerrados durante año y medio, si no es que un poco más, y entonces la capacidad física que se genera a través de la condición física se ve mermada en cuanto a las cuestiones de fuerza, de resistencia, de velocidad, de flexibilidad, entendidas como esta capacidad de contracción muscular. Obviamente, el deporte tiene que ir en un rendimiento
de la búsqueda de un desarrollo individual, es decir, cómo responde cada persona a sus propias características. Y bueno, ahí define que es un proceso a largo plazo hablando de la cotidianidad y de los hábitos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿hacia dónde apuntamos con el entrenamiento funcional? Bueno, tenemos ahí la definición de Boyd. ¿Por qué el entrenamiento funcional tiene esta nomenclatura específica? Primero, porque su base, como lo dice ahí, es la anatomía funcional. La anatomía funcional surge a partir de las perspectivas de los sujetos que empiezan a perder sus habilidades de movimiento en la vida cotidiana. Es decir, el que nosotros estemos inmersos en las tecnologías, el que busquemos que todos los productos que se desarrollen sean para aminorar los esfuerzos del ser humano, es decir, la televisión, los medios de comunicación cada vez más rápidos, el uso del celular, etcétera, todo eso limita las dinámicas de la motricidad del sujeto. Entonces, hay personas que en la dinámica de estar 15, 20, 30 años en estos parámetros, pierde la funcionalidad cotidiana, es decir, tiene dolor postural, hay unas cuestiones de lesión o que no puede ir mejorando solamente por estar viviendo en la cotidianidad. Entonces, la anatomía funcional se establece para poder generar un principio de readaptación a esta sociedad. Y con esa base es que surge el entrenamiento funcional, el cual nos va a invitar a trabajar en los diferentes planos del movimiento que tiene el ser humano, es decir, todos los desarrollos en todas las direcciones, anterior, posterior, proximal, distal, etcétera, y vamos a desarrollar trabajos a través del principio de, primero, de una autocarga, es decir, la carga de mi propio organismo, en ejemplos de ejercicios como lagartijas, planchas, y que se pueden ir complejizando como los burpees, como cambiar de plancha alta a plancha baja, etcétera, pero siempre que tengan un sentido para el participante, es decir, cuál va a ser el desarrollo, obviamente, la condición física. Por favor, la siguiente. Y bueno, el entrenamiento funcional entra en una dinámica específica de la fuerza funcional. Veíamos en la semana una conferencia de igual manera enfocada a la fuerza y veíamos esta relación y esta clasificación. De entrada, la fuerza pues es la capacidad de vencer una resistencia por medio de la contracción muscular. ¿Qué resistencia? La que sea, 1 kilo, una distancia, el movimiento del propio organismo, etcétera. Y a partir de ahí se van generando categorías que se vuelven más específicas. Es decir, la fuerza absoluta es toda la capacidad que se puede levantar en el atleta, ¿ok? Y va a estar en combinación con diferentes factores. Y a partir de ahí surge la fuerza relativa, que es esta capacidad que puede movilizar un atleta o un sujeto contra el peso corporal. Es decir, no es lo mismo que yo pese 80 kilos y movilice 60 kilos a que pese 100 kilos y movilice 60 kilos. En el patrón de la fuerza relativa, quien está ejerciendo más fuerza es el sujeto A, porque está moviendo una mayor cantidad de peso en proporcional a su propio peso corporal. Esta parte es importante entenderla porque cuando la gente se acerca al entrenamiento piensa que mover mucho peso o que quien carga más pesado entra en las cuestiones de ser más fuerte, cuando la realidad es que tenemos que guiarnos por este principio de fuerza relativa y comprender la relación del peso corporal contra la carga que se está movilizando. Y entonces llegamos a la clasificación de la fuerza funcional. La fuerza funcional tiene que ver con toda esta combinación de movimientos que pueden irse sumando para el desarrollo de un gesto motor. Es decir, por ejemplo, cuando yo hago un salto de altura como el que vemos en la dinámica de la fotografía, no solamente utilizo la fuerza de mis piernas, sino que se crea una cadena de movimiento a través del impulso, a través de la aceleración, a través de la explosividad, y todos los segmentos de mi organismo van a dar como resultado el salto más alto que pueda generar, acompañado desde el movimiento del brazo, la cabeza, el arqueo de la espalda, etcétera, y todo lo que puedo generar en esa dinámica de fuerza funcional. Por eso es importante entender que el entrenamiento funcional va en estas miras de práctica de la fuerza funcional. Todo lo que puedes movilizar a través de ejercicios globales. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a llegar a estas bases del entrenamiento funcional, que de igual forma es importante que ustedes conozcan. ¿Por qué? Porque como estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria deben enfocarse en el desarrollo de las cuestiones de su condición física general y en el desarrollo de las habilidades motrices genéricas. Es decir, que sean fuertes, que sean flexibles, que sean veloces, que sean resistentes, pero no que sean atletas de una especialidad. Es decir, no queremos que corran un maratón, no queremos que corran los 100 metros por debajo de los 9 segundos, sino
sino sencillamente que se mantengan activos para el desarrollo de su vida cotidiana. Entonces, esa es la parte importante de este entrenamiento funcional. Primero, va a trabajar bajo un concepto de especificidad que está explicado en el recuadro verde. Este concepto de especificidad lo que nos va a decir es que cada movimiento puede ser aún mejor trabajado con miras a obtener un mejor desarrollo en las condiciones del sujeto. Por ejemplo, nos pone ahí que los ejercicios de fortalecimiento con una pierna son mejores que los ejercicios sobre una base bípeda o sobre dos piernas. Esto quiere decir que al cargar mi peso corporal con uno de mis segmentos, eso me va a llevar a un esfuerzo mayor y me va a llevar a que esa fuerza que estoy desarrollando la pueda hacer sumatoria en un momento posterior, en un desplazamiento de carrera, por ejemplo, en un desplazamiento de carrera y giro, carrera y salto, etcétera. Y vemos ahí cómo en las imágenes se representa este principio de transferencia desde los ejercicios del entrenamiento funcional como el squat pistol o la sentadilla a una pierna, el trabajo con TRX, con pesa rusa o con BOSU, hacia las dinámicas del ejercicio. Es decir, todos esos ejercicios me pueden ayudar a desarrollar la fortaleza para el salto y el trabajo del core para poder generar movimientos de lanzamientos, para poder generar salto, lanzamiento y caída, etcétera, que se desarrollan dentro de los diferentes deportes. La siguiente, por favor. Otra de las bases del entrenamiento funcional es la propiocepción. La propiocepción es un elemento importante porque va a dar respuesta con base a las dinámicas que tenga aprendidas en mi segmento de memoria motriz o de trabajo motor. La propiocepción va a ser un intercambio constante entre el medio, el cuerpo y el cerebro. Es decir, el cerebro se va a encargar de dar respuesta a todo lo que puede percibir a través del sistema muscular. Esto se refiere, por ejemplo, a cuando vas bajando las escaleras del metro, vamos a poner un ejemplo en la cotidianidad, y las quieres bajar veloz, tu cerebro se pone alerta y desarrolla una serie de ajustes para que, aunque lo hagas a velocidad y aunque lo hagas desplazándote con agilidad, esa propiocepción te va a dar la información sobre qué debes de ejecutar para que no te lesiones. Una anterior, por favor, de la diapositiva. Gracias. Entonces, ese desarrollo de la propiocepción se va a dar a partir de las diferentes dinámicas de trabajo. ¿Cómo lo podemos desarrollar? Cuando nos acercamos al trabajo del entrenamiento, normalmente tenemos dos prácticas usuales. El trabajo con máquinas y pesos libres, que podemos ver a la izquierda de la presentación, y el trabajo con autocargas, en este caso. Sin embargo, vemos que el principio de las máquinas del entrenamiento es que tienen un diseño para que el usuario pueda ejecutar movimientos segmentados, movimientos efectivos, pero sobre todo tener un rango de seguridad, es decir, no sufrir una lesión. No es lo mismo que yo trabaje en una máquina de press de pierna, como la que vemos ahí, a que ejecute una sentadilla con una barra. Porque el ejecutar la sentadilla con la barra me va a incidir o me va a llevar a desarrollar otros elementos de que la barra no se me vaya de un lado, del otro, que no se me vaya a resbalar, que no ocurra un accidente, hasta soportar la misma dentro del trabajo de las escápulas de la espalda para poder desarrollar el movimiento. Pero entonces se desarrollan las máquinas para poder evitar estos rangos de lesión o estas posibilidades, pero entonces entramos en un trabajo mecanizado, en un trabajo segmentado y que además no permite que sea global, es decir, trabajo segmento por segmento, bíceps, tríceps, pectoral, abdomen, pierna, e incluso hace divisiones todavía mucho más específicas, ¿no? Pierna parte anterior, pierna parte posterior, pantorrilla, gemelos o gastronemios, etcétera. Y entonces se va entrando en esa dinámica. En cambio, la dinámica del trabajo del entrenamiento funcional y que se desarrolla junto con la propiocepción nos va a permitir que todo el tiempo haya un ajuste en esta dinámica. Todo el tiempo vamos a estar intercambiando información, haciendo ajustes corporales y con base en eso ir desarrollando estas capacidades del organismo. Obviamente, tiene que generarse una coordinación intermuscular e intramuscular. Esto se refiere al trabajo que desarrollan los músculos de manera individual y los que desarrollan en conjunto. Para hacer un desplante, que es como el ejercicio que se muestra en la fotografía, tiene que haber una coordinación. ¿Por qué? Porque debo de controlar los músculos del cuello para mantener mi vista al frente, contraer la espalda y el abdomen para que mi tronco se mantenga erguido y en una postura adecuada, hacer una adecuación de mis deltoides para hacer un balanceo y un patrón contralateral y que pueda alinearme, y además mantener los rangos de movimiento en la pierna que me permita el trabajo con la fuerza. La siguiente, por favor.
Entonces, llegamos también a esta base del entrenamiento funcional entendida como equilibrio o estabilidad. Es más específica el desarrollo de la estabilidad. ¿Por qué? Porque el desarrollo del equilibrio puede entenderse de diferentes maneras y tenemos ahí tres clasificaciones, ¿ok? El equilibrio estático, que es cuando estamos en una cuestión como ahorita que nos encontramos sentados o parados. El equilibrio cinético, perdón, que es cuando tenemos desplazamientos. Cuando camino, tengo que mantener un equilibrio con los balanceos que genero entre mis piernas y mis brazos. Cuando corro o troto, también tengo que mantener un equilibrio para que en esa dinámica de movimiento me pueda mantener. Sin embargo, obviamente todavía es una cuestión individual. Y el equilibrio dinámico es cuando entran ya fuerzas inerciales, es decir, otras fuerzas externas que van a llegar a desplazarme. Y podemos ver el ejemplo de la fotografía, en el cual vemos que los jugadores de fútbol americano deben de tener una base de equilibrio dinámico entendida como estabilidad para poder mantenerse en una postura adecuada, aun cuando están haciendo golpeteo con las manos, aun cuando están chocando, aun cuando están generando diversas situaciones, y con eso evitar ser desequilibrado. Pero regresamos a la dinámica de la propiocepción. Voy a recibir todos esos estímulos para poder llegar a ese desarrollo. Y tenemos el ejemplo del triángulo. El triángulo, si nosotros vemos el triángulo de la derecha, se encuentra en equilibrio, efectivamente, no hay ningún problema. Sin embargo, si lo empujamos de uno de sus vértices superiores, rápidamente se caería. Eso quiere decir que el equilibrio requiere de unas fuerzas mínimas, ¿ok? Para que todas estén equilibradas. Y el triángulo de la izquierda tiene una base de estabilidad. Aunque lo empujemos, se va a seguir manteniendo en esa dinámica. Es más probable que se deslice, manteniendo estas fuerzas considerables que debemos de generar. Y entonces, el entrenamiento funcional se va a centrar en desarrollar estas bases firmes del movimiento para llegar a las posturas atléticas. Si nosotros vemos las posturas que tienen los de la fotografía, que podríamos decir que es una flexión de las rodillas y una alineación para poder mover la parte superior, esas posturas se replican en el atletismo, en el fútbol, soccer, en el baloncesto, en el balonmano, etcétera. Y a partir de ese entrenamiento funcional, podemos respetar el principio de transferencia que hablábamos hacia las nuevas dinámicas. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué implicaciones tiene este entrenamiento funcional? Como lo dije, hay una coordinación de varios sistemas musculares para poder desarrollar los movimientos. Obviamente tiene un desarrollo progresivo que se va a ir centrando en la ejecución del desarrollo del aspecto técnico. ¿Ok? Es importante cuidar los aspectos técnicos, pero sin embargo hay que darles un tiempo de maduración. ¿En qué sentido? Aunque yo tenga las dos piernas y pueda desarrollar una sentadilla en una base ideal del desarrollo, muchas veces puede faltarme la fuerza postural o la fuerza del desarrollo de ciertos segmentos y es lo que no me permite ejecutarlo. Por lo tanto, hay que seguir esta dinámica de progresión que nos va a permitir llegar a ese desarrollo de los movimientos. Hay una evaluación mediante la calidad del movimiento y no mediante la carga. Decíamos, cargar más no implica que sea un mejor desarrollo o que sea un mejor ejercicio, sino tenemos que centrarnos en esta cuestión de la calidad del movimiento y que trabaje los músculos que precisamente se pretenden desarrollar con cada ejercicio. Las salas de entrenamiento de funcional normalmente tienen mucho espacio libre, porque decíamos, tienen este principio de sobrecarga, tienen este principio de autocarga que se permite en espacios amplios y no como las salas de gimnasio que tienen espacios reducidos, pero todo se responde a máquinas y aparatos. El entrenamiento funcional se puede llevar a cabo en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Por qué? Porque su dinámica de autocarga me permite que en 10 o 15 minutos pueda desarrollarlo. Obviamente vamos hacia las destrezas deportivas, va a generar desarrollos atléticos y va a permitir la adquisición de fuerza y habilidad sin un aumento de tamaño o peso. Esta parte es importante porque todos los deportes de competición, como el boxeo, como el taekwondo, como el karate do, como el judo, buscan desarrollar cada vez más fuerza, pero lo que sucedía es que cuando iban al gimnasio aumentaban de categoría. Al aumentar la masa muscular, aumentaban el peso corporal y eso los hacía pasar a otras categorías o volverlos menos explosivos para el desarrollo de la actividad. La siguiente, por favor. Entonces, este entrenamiento funcional
va a surgir de dos vertientes originales. Primero, del culturismo, que como ya vimos e hicimos la revisión, se dedica a ciertos factores porque busca un músculo estético, pero no funcional. Es decir, cuando las personas que se dedican al culturismo suben a la tarima, están deshidratados, tienen un consumo, tienen un bajo nivel de grasa, tienen un bajo nivel de energía, por lo tanto, sus reservas están al límite. Entonces, aunque se ven estéticos, la realidad es que están en condiciones no óptimas de salud. Y por otro lado, la práctica que se volvía muy común es el jogging o el trote, pero a veces se convierte en un método único, porque cuando las personas se acercan a él, buscan solamente desarrollar mayor distancia, mayor tiempo, pero esto nos va a llevar a un desgaste articular y a que el entrenamiento sea repetitivo. Asimismo, encontramos una serie de vicios o dinámicas como que hay un culto a la imagen física, se busca una mejora inmediata de la figura. Actualmente las personas quieren asistir a entrenar y en 2 meses ver mejoras, cuando la realidad es que los progresos llevan a veces mucho más tiempo. Buscan un resultado con menor esfuerzo, por eso es que a veces recurren a los suplementos y a los esteroides buscando acortar este camino. Se topan con entrenadores no profesionales, eso también es importante, que el lugar al que asistas a desarrollar tu entrenamiento, busques que tu entrenador se desarrolle en una dinámica profesional y que la formación profesional se ha vuelto express, es decir, hay cursos de 2 meses, 3 meses y ya les dan una certificación de entrenamiento. Por lo tanto, se desarrollan estas nuevas metodologías. La siguiente. Entonces, vamos a pasar del entrenamiento funcional al HIIT, del HIIT al HIIT con doble I. Estos surgen a partir de la dinámica de trabajo desde 1940 hasta 1996, que es cuando se establecen los entrenamientos tipo Tabata. Y vemos ahí un recorrido histórico de los entrenamientos de alta intensidad, que es el HIIT, a los entrenamientos interválicos de alta intensidad, por sus siglas en inglés, el HIIT. Ambos buscan un tiempo de trabajo y un tiempo de descanso, como en todos los entrenamientos, aunque obviamente la reducción de este tiempo de descanso es lo que va a generar la diferencia. Se trabaja con recuperaciones incompletas. Por eso cuando asistes al otro día a seguir entrenando, tus músculos siguen adoloridos, porque la recuperación de tu descanso todavía no es completa, pero tiene que seguirse ese principio para poder desarrollar la progresión. Los ejercicios van a buscar un esfuerzo considerable para que sobrepasen el umbral del trabajo y puedan desarrollar esta hipertrofia. Y se va a desarrollar un trabajo integral del organismo en cuanto a coordinación intramuscular. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a explicar el primero, intervalo de alta intensidad. Este tiene muchos nombres y ha sido establecido en diferentes parámetros. Por ejemplo, en el fisicoculturismo se conoce como heavy duty, que es un entrenamiento precisamente que se va a desarrollar en las diferentes fases de la contracción, como concéntrica, excéntrica, y que van a respetar una serie de trabajo y una serie de respuestas al tiempo. Pero decíamos, la diferencia es que no son de alta intensidad. ¿Por qué? Porque el tiempo de descanso va a ser muy amplio. Es decir, tú ejecutas una serie y descansas 2, 3 minutos, hasta 5 o 7. Por eso es importante entender que sí es un entrenamiento de intensidad, pero no es una cuestión interválica, aunque lo trabaje a partir de series, a partir de tiempos de trabajo y a partir de tiempos de descanso. ¿Ok? Entonces, esa parte es importante comprenderla para entender esa diferencia que se genera en ambos entrenamientos. Algunas sugerencias o el principal trabajo que se centra es que vayas haciendo los entrenamientos de una forma lenta y pausada. Ahí tenemos en el último recuadro el ejemplo de cómo se maneja, es decir, 3 segundos en fase concéntrica, en la parte en la que vas subiendo, ¿ok? 1 segundo en contracción, 4 segundos en fase excéntrica, la fase, perdón, en la que vas bajando la barra, y 1 segundo de descanso. Es decir, el trabajo explosivo no se va a centrar en esta parte, sino es un trabajo controlando el peso, controlando el desarrollo del movimiento y, como decíamos, cuidando las cuestiones posturales. Entonces, este es el de entrenamiento de alta intensidad. Vamos a pasar a la siguiente, por favor, que es el entrenamiento de alta intensidad. Ahora sí, vamos a enfocarnos en esta parte. Primero, nos va a centrar en trabajos únicos con ejercicios globales, es decir, van a ser ejercicios repetitivos, decíamos, como los burpees, como los jumping jacks, como las lagartijas incluso, por ejemplo, y van a tener un trabajo de muy alta intensidad, es decir, yo tengo que ejecutar unos saltos de control o jumping jacks, que son los saltos que se ejecutan con esta dinámica de los brazos y de las piernas,
tengo que ejecutar entre unos 80 y 90 por minuto, por ejemplo, para que sea un trabajo de alta intensidad. Si me quedo en 30, en 40, el desarrollo es muy pobre todavía. Eso quiere decir que no estoy trabajando entre el 80 y el 100% de mi capacidad, sino que estoy muy por debajo. La sesión es corta por lo mismo, va de 30 hasta 60 minutos y normalmente cuando uno asiste al gimnasio dice, ay, me pasé 2 horas entrenando. La realidad es que no, sino que hubo muchos tiempos de descanso, 2, 3 minutos, para poder llegar a la fatiga muscular y luego recuperarse. Y pues dentro de los principales objetivos que manejan es la pérdida de grasa, que se reflejará en la aceleración del metabolismo, y un equilibrio homeostático, es decir, un equilibrio del organismo que nos va a ayudar a regular la sudoración, los estados de vigilia, los estados de sueño, etcétera, hacia nuevas condiciones, incluso el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, etcétera. Y decíamos que lo importante del trabajo de intervalos es este ratio de trabajo, y tenemos ahí entendido como dinámica de trabajo en medio, donde nos dice que pueden ser en proporciones desde 1.3 a 3.1. Esto quiere decir que tengo que trabajar un cierto tiempo y descansar otro cierto tiempo. Los autores van a diferir un poco desde cuál se considera como alta intensidad, pero bueno, cuando yo trabajo 20 segundos y descanso 60, estoy trabajando en una proporción de 1 a 3, es decir, de un minuto trabajo 20, hago jumping jacks 20 segundos y a lo mejor 60 segundos estoy haciendo jogging en mi lugar de menor intensidad, pero no me detengo. Esa parte es importante. ¿Ok? Hasta llegar a una dinámica entendida, por ejemplo, de un 3-1, donde trabajo durante 45 segundos de un minuto y descanso 15, y para el siguiente minuto vuelvo a comenzar. Por eso decíamos que se tiene que hacer una dosificación gradual y un desarrollo hacia ese énfasis. La que sigue, por favor. Entonces, aquí quiero que quede muy clara esta parte. La relación estímulo-resultado. Tenemos dos tipos de hipertrofia que se pueden generar en el organismo. El entrenamiento en el gimnasio, decíamos, va a buscar la simetría, va a buscar el desarrollo en el volumen y va a buscar esta hipertrofia sarcoplasmática que podemos ver a la derecha, es decir, cuerpos musculados con músculos muy grandes en una dinámica de simetría, es decir, aunque todos los músculos son grandes, respetan un principio en el que el hombro, el bíceps, el tríceps tienen que estar en proporción, es decir, no puede ser uno más grande que el otro o que se vea inmensamente descomunal el pectoral por encima del trabajo de piernas, ¿ok? Esto lo que nos va a generar es músculos con fibras más gruesas, como podemos ver ahí en la imagen microscópica. Vean cómo las fibras están encimadas unas con otras y son muy gruesas, son amplias, ¿ok? Y esto nos va a desarrollar un trabajo con énfasis en fuerza hipertrofia, es decir, el aumento de estas fibras musculares. Y el trabajo que se desarrolla en el intervalo de alta intensidad y en el trabajo del funcional nos va a fortalecer el lado contrario, el que encontramos a la izquierda, que es esta dinámica de la hipertrofia sarcomérica o miofibrilar, donde nos va a tener un músculo con más fibras, es decir, va a tener mayor cantidad de fibras, aunque no son tan grandes, y por eso podemos entrar en una dinámica de respuestas explosivas, de respuestas apropiadas, porque el músculo va a tener, aunque es más pequeño, no es tan grande, va a tener una mayor densidad. Eso quiere decir que va a tener una capacidad de funcionalidad por encima del trabajo de la hipertrofia sarcoplasmática, que es el lado contrario. Sin embargo, este trabajo debe ser con énfasis en la fuerza-resistencia. Entonces ya tenemos otras dos categorías, el trabajo de fuerza-resistencia y el trabajo de fuerza hipertrófica. Esto no quiere decir que la fuerza hipertrófica no nos produzca resistencia, pero quiere decir que vamos a priorizar el aumento del tamaño por encima de la funcionalidad del movimiento. Y por eso también vemos que del lado izquierdo tenemos un trabajo de hipertrofia, es decir, Rich Froning, que es quien se encuentra ahí, se ve musculado, se le ven los músculos del abdomen, se ve un músculo del bíceps, etcétera, aunque no es tan grande, pero tiene una funcionalidad mejor. Si pusiéramos a competir en cuanto a capacidades o test, seguramente el sujeto de la izquierda sería mucho más efectivo que el sujeto de la derecha. Por eso es importante entender qué es lo que quieres entrenar para el desarrollo de tu organismo. La siguiente, por favor, para finalizar entonces. Y bueno, ¿qué beneficios podemos encontrar dentro del entrenamiento funcional? Obviamente están desglosados a partir de los diferentes sistemas que podemos encontrar y de diferentes categorías.
tenemos las capacidades físicas, físico-motrices o físicas condicionales, dependiendo del autor, como la fuerza, velocidad, la resistencia y la flexibilidad o flexoelasticidad, y el desarrollo de la condición física. Obviamente, el acercarme al entrenamiento me va a tener una mejor calidad de vida, una reducción de grasa y un aumento de la masa muscular, como lo vimos. Algo que es importante recalcar es que para que los músculos se perciban visiblemente, tiene que haber una reducción de la masa grasa en el organismo. Tiene que haber entre un 6, 8, a lo mejor hasta un 10%, para que puedan percibirse los músculos y puedan entonces ser visibles. Asimismo, nos va a traer beneficios dentro de dinámicas como el equilibrio, la propiocepción, la motricidad, la coordinación e incluso la corporeidad, porque eso me va a permitir sentirme a gusto conmigo mismo, me va a permitir estar apto para la acción, me va a permitir realizar esfuerzos físicos en momentos cruciales. Va a tener relación con una serie de aparatos del circulatorio, el sistema óseo, el sistema pulmonar, la calidad de la oxigenación que puedo generar y el intercambio gaseoso, y el sistema de locomoción. Y bueno, pues obviamente nos va a fomentar el desarrollo de hábitos saludables, nos va a ayudar a reducir el estrés y la mejora en la autoestima, porque al verme mejor, me voy a sentir mejor definitivamente. Esto sería todo. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Jonathan. Excelente ponencia, muy interesante, sobre todo porque todos estos temas tienen que ver con nuestro programa de estudios de educación física de cuarto y de quinto, y justamente es lo que se está trabajando en estos momentos, bueno, con alguno de estos grupos que está aquí, y bueno, ellos ya tienen más o menos la noción de esto, y es bien interesante que aprendan cómo se aplican estas capacidades físico-condicionales de una manera eficiente. Entonces, la verdad es que es muy interesante el tema. Vamos a nada más a leer un par de preguntas que me llegaron de manera anónima y por cuestiones de tiempo por si alguno de los grupos tiene una clase 10-20. ¿Sí, maestro? Sí. El resto de las preguntas que tengamos, si es que quieren anotarlas, por favor, en el chat con mayúsculas, se las haremos llegar, maestro, y si nos hiciera favor de responderlas y las hacemos llegar a través de los profesores. Claro que sí, sin problema. Gracias. Preguntan, maestro, ¿el entrenamiento HIIT no será una moda como en su momento lo fueron los aerobics? Ok. Como les decía, tiene sus bases desde 1940. Definitivamente se ha convertido en una tendencia ante esta dinámica de tener un cuerpo fitness o un cuerpo definido, pero es algo que en el entrenamiento de alto rendimiento o de competencia se viene desarrollando desde hace ya mucho tiempo. Entonces, sí puede ser una moda en cuanto a la cuestión social, pero en la cuestión del entrenamiento definitivamente es un sistema que se utiliza frecuentemente. Muchas gracias, maestro. Y la otra pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre el entrenamiento HIIT y otro deporte? Ok, esta parte es importante. La diferencia entre el entrenamiento HIIT y otro deporte es que el HIIT es un medio para la adquisición de las capacidades físicas para los deportes. Por ejemplo, yo puedo utilizar el entrenamiento HIIT para desarrollar la fuerza y la velocidad para deportistas que se dediquen al fútbol. Y en esta dinámica crear un principio de transferencia, que sean más explosivos, que sean más veloces, que hagan más frecuencias de movimiento y que lo puedan aplicar en su trabajo desarrollado para el fútbol. Pero de igual manera lo puedo utilizar para desarrollar el principio del salto o la ejecución del salto para el básquetbol. Es decir, el HIIT nos va a ayudar a generar beneficios integrales para los diferentes deportes e incluso las diferentes posiciones, porque no es lo mismo que yo juegue de portero a que juegue de delantero, pero sin embargo los elementos del HIIT me van a permitir tener acercamientos hacia una mejora funcional de mi organismo y de mis capacidades. Gracias, maestro. Y esta la voy a leer rápido, a ver si puede ser un poco rápido la respuesta, porque me parece muy interesante, ya que ahora en el confinamiento, pues a todos les dio la curiosidad de hacer este tipo de ejercicios en casa. Y preguntan precisamente si se pueden hacer HIIT de los que dan los tutoriales de YouTube, que si son recomendables. Ok,
Hay algunos que son recomendables, sin embargo, fíjense, yo les sugiero que si quieren retomar el entrenamiento en casa, primero tomen la dinámica del steady state. El steady state se acerca más a un entrenamiento interválico, pero no es de alta intensidad todavía, es de mediana y baja intensidad. ¿Por qué? Porque como les decía, estuvimos parados año y medio en la dinámica de la pandemia y quizá nuestra capacidad de intercambio pulmonar o las subidas súbitas de la frecuencia cardíaca pueden generar algunas secuelas que después pueden tornarse considerables. Entonces, el steady state, así se llama, así lo pueden teclear en YouTube, es una dinámica de entrenamiento un poco menos exigente. Pueden evaluarse, diagnosticarse con el steady state y a partir de ahí acercarse a algunas dinámicas de entrenamiento. Les decía, hay algunas propuestas de trabajo incluso en esta dinámica del entrenamiento de intervalos de alta intensidad, donde presentan 2 o 3 propuestas del mismo ejercicio. Es decir, si las personas no pueden hacer el jumping jack con frecuencia, a lo mejor solamente manejan los saltos en su lugar como una variante del ejercicio de un ejercicio de mediana intensidad y de un ejercicio de alta intensidad en la misma dinámica del entrenamiento. Entonces pueden acercarse en esa modalidad, primero al steady state y luego en las graduaciones que existen. Si no puedo hacer un burpee, a lo mejor hago la extensión y la levantada sin el salto, pero entonces voy graduando el ejercicio en la frecuencia del entrenamiento. Gracias. A usted, maestro, muchas gracias. Le cedo el micrófono al maestro Daniel Aceves. Bueno, pues excelente ponencia. La verdad es que muy buena conferencia y como siempre lo digo, esto es para ustedes, chicos. Ya no los voy a entretener muchísimo más. Sin embargo, sí quiero agradecer muchísimo al profesor Jonathan. Son temas interesantes, son temas actuales, son temas que ustedes jóvenes les interesa mucho porque a veces nos vamos a un gimnasio, nos vamos con un entrenador y nos pueden hacer cosas que ni sabemos, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado, hagan mucha actividad física, lleven un estilo de vida saludable. Maestro Jonathan, le agradezco muchísimo su conferencia. No sé si quiera cerrar con algo. Pues solamente, precisamente, tengan cuidado, acérquense a entrenadores profesionales cuando se dirijan a esta parte del HIIT o del gimnasio incluso. Cuiden su salud por encima de cualquier situación, por encima de cualquier ingesta de producto, por encima de las prácticas deportivas, incluso si el entrenamiento es doloroso en la dinámica de la ejecución, quiere decir que algo no está bien. Y todo ejercicio se puede graduar. Eso quiere decir que si tu entrenador te invita a hacer un ejercicio y no lo puedes ejecutar, él tiene que buscar una variante como el responsable de la dinámica para que puedas acercarte al logro. Y pues muchas gracias por la invitación, les agradezco, un gusto compartir con los alumnos de la Nacional Preparatoria. Muchas gracias y con esto damos por concluido el 5º ciclo de conferencias del Colegio de Educación Física de la Escuela Nacional Preparatoria.